dar la oportunidad de exponer puntos de vista. Exponer puntos de vista más o menos concretos en 20-25 minutos, pues es un trabajo para Superman, y los pobres humanos como yo nos vemos en verdaderos problemas. Entonces, van a quedar más bien una serie de enunciados, y sí, me saco por favor la tarjeta amarilla y la roja cuando sea conveniente. Por favor, adelante. El tema lo traté de enfocar mucho a la economía nacional, no porque sea el más importante, sino porque así lo decidieron poner esta mesa. Entonces, pero se tratan problemas que ya trataron en mesas anteriores. Yo creo que es muy peligroso tomar decisiones precipitadas, no comprobadas o dogmáticas. Para mejorar el desempeño de Pemex no es necesario cambiar radicalmente el marco normativo y mucho menos privatizar el sector. Se pueden tomar medidas ya aprobadas anteriormente con éxito y abandonadas por las políticas neoliberales que han provocado que Pemex ya no sea capaz de surtir con producción propia los energéticos que el país requiere. Mi nieto ya cree que siempre estuvimos importando gasolinas, y no es cierto. Fuimos autosuficientes mucho tiempo. Debemos retomar ese camino en beneficio de Pemex y de la industria nacional. Privatizar no es el camino. Los siguientes ejemplos, que no son los únicos, indican claramente algunas medidas que beneficiarían a Pemex y a los industriales privados mexicanos sin privatizar el sector. No se trata de que de este lado están los buenos y del otro están los malos. Simplemente hay que poner: esto lo hace mejor el Estado y esto lo hacen mejor los particulares. Definiciones. Porque aquí se ha pervertido el lenguaje, es ya una cosa recurrente llamarle modernizar, a vender, etc. Entonces vamos a definir. Privatizar es dar carácter privado a lo que antes era estatal. Ese es el diccionario de la luz. De la lengua española, que se tarda mucho en aceptar esas nuevas palabras, no aparece la palabra privatizar. Privatizar no es sinónimo de vender. Se puede privatizar un sector sin vender un solo tornillo. En este trabajo, por limitaciones de espacio y tiempo, nos referiremos exclusivamente al sector refinación y petroquímica de Pemex, que es el mismo tecnológicamente hablando, es exactamente. Algunos conceptos son aplicables a otras ramas de la industria, como puede ser la exploración y la explotación y la distribución. Adelante. ¿Por qué anteriormente se realizaba la ingeniería de las plantas de Pemex en México y ahora en el extranjero? ¿Por qué? En las décadas de los años 60 a 80, México contaba con un mínimo de 20 millones de hombres hora de ingeniería para plantas de proceso. Ahora se encuentra escasamente con 4 a 5 millones. La ingeniería era de excelente calidad y las plantas de refinación y petroquímica diseñadas por mexicanos que aún funcionan, así lo demuestran. No es especulación ni orgullo nacional, ni profesional. No hay diferencias con las diseñadas en el extranjero. La ingeniería mexicana se realizaba mayoritariamente por empresas privadas. Las empresas estatales Pemex y posteriormente, muy posteriormente, el IRP, solo representaban la tercera o la cuarta parte del capital de ingeniería del país. Entonces no es un concepto de allá los privados y aquí no. Todas las empresas eran mexicanas, todas las empresas eran mexicanas. Ahora prácticamente todas son, cuando menos mitad, extranjeras. Operadas por mexicanos, con dirección, ingenieros, dibujantes, calculistas y los servicios secretariales de contabilidad legal, etcétera, mexicanos. Estas fuentes de trabajo se perdieron para México. Es posible y urgente recuperarlas de inmediato en el corto plazo. Adelante. La ingeniería de procesos antecedentes. En los años 50, Pemex inició un programa para diseñar nuevas plantas de proceso por ingenieros mexicanos
y modernizar, verdaderamente modernizar, las existentes. Simultáneamente, empresarios mexicanos formaron compañías de ingeniería, ambas capacitaron a ingenieros mexicanos. Hasta 1965 se creó el IMP, una de cuyas funciones es la de proporcionar servicios de ingeniería para Pemex. Lo destruyeron, obviamente, no era, lo rebajaron de capacidad en ese campo. En los años 80 y 90 las empresas privadas disminuyeron notablemente su capacidad y paulatinamente clausuraron sus actividades. En el sector gubernamental sucedió lo mismo. Se canceló la subdirección de proyectos y construcción de Pemex y se redujo drásticamente la capacidad del IMP en ese sector y en los demás también. En el sector eléctrico sucedió algo semejante. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué? No fue el TLC, como dicen muchos economistas, ni por falta de competitividad. Fueron erradas medidas administrativas y sobreregulaciones inútiles. Vamos a ver. Los métodos de contratación de ingeniería antes se modificaron, creando condiciones de competencia inequitativas para las empresas mexicanas. Pemex, como las grandes empresas petroleras, contrataba la ingeniería de sus plantas con contratos, perdón el cochismo, pero cost plus, llamados comúnmente por administración. En este sistema es el que usan todas las grandes empresas del mundo, incluyendo Deer Park, en donde Pemex tiene el 50%. Ha sido la última contrato cost plus que ha hecho Pemex. La hizo siempre. En este sistema, Pemex contrata la mano de obra especializada y Pemex dirige la ingeniería y adquiere, sobre todo, adquiere los equipos que se diseñaron. El pago a las empresas era de acuerdo con un tabulador de salarios base, aumentado por prestaciones sociales el 45%, son las aproximadas, y por un sobrecosto administrativo por el personal de la compañía no involucrado en las actividades de diseño, 75% de la suma anterior, o sea, todos los servicios legales, etc. Se adicionaban los costos reembolsables de viajes y un 10% de ganancia para la empresa contratada. Las empresas mexicanas tenían ventajas con las extranjeras, aunque ellas fueran derivadas de que los salarios eran menores. Entonces no había extranjero que nos pudiera competir. Las empresas mexicanas ganaban todos los concursos, pero llegaron los neoliberales y cambiaron el sistema de contratación de proyectos cost plus a los llave en mano, que favorecen definitivamente a las empresas extranjeras. No solamente los favorecen, eliminan las posibilidades para todas las empresas mexicanas. Adelante. Así se inició la debacle para la ingeniería mexicana de plantas de procesado. Los extranjeros felices, aquí los vemos bailando. En los contratos llave en mano, Pemex contrata la obra completa y puesta en operación. El contratista se encarga de adquirir los equipos, ya no es Pemex el que adquiere los equipos, son los contratistas de la construcción y de la dirección y administración total del proyecto. Pemex queda indefenso a merced de los intereses del contratista, que obviamente son diferentes, pueden ser muy legales y todo, pero son diferentes de los de Pemex. Pemex perdió la decisión y el acervo tecnológico que se genera en cada nuevo proyecto. Como la compra de los equipos requiere de financiamientos mayores, se puso a competir sistemas financieros internacionales a los que tenían acceso a las grandes corporaciones y no las empresas mexicanas, no, mucho más chicas, no de menor calidad, contra el sistema financiero nacional al que tenían acceso las empresas mexicanas. Pues resulta fácil de adivinar, no se necesita ser sabio para eso. No se puso a competir calidad de ingeniería, sino recursos financieros a los que Pemex tiene acceso, como los grandes contratistas, pero las pequeñas, bueno, pequeñas relativamente, porque no era tan pequeño, pero comparada con una Fluor, Kellogg y demás, pues
muy pequeña, de calidad igualita, y muy superior a la de Sunquiones y todos esos, pero muy, muy superior. Y así nacieron los famosos pirilegas, ¿sí? Como no había dinero y demás, pues nacieron los pirilegas con interés del más del doble, o sea, al pagar al hacer construcciones por pirilegas, se está pagando el doble de, cuando menos, de lo que se pagaba con otro tipo de contratos cuando Pemex compraba directamente el equipo. Las firmas de ingeniería mexicana desaparecieron, se cerraron empleos se crearon empleos en el extranjero a expensas de los nacionales. Se desmantelaron o diezmaron los cuadros técnicos de ingenieros. No da la impresión de que es parte de un plan. Se corrieron ingenieros mexicanos. Por favor. Adelante. Bueno, algunos nos jubilaron con trompetas y lágrimas y tapete rojo y ingenieros, y usted, Pemex se va a caer, pero lárguese de aquí. A otros nos corrieron a pasadas, ¿sí? Bueno, otros factores que participaron en el cambio de contratación. Si hay un diputado aquí, pues yo me excuso de esto, pero eso es lo que yo pienso y lo que yo viví. La sobreregulación. En los años 60, 80, Pemex crecía a un ritmo muy superior a la capacidad de la ingeniería mexicana, y a pesar de que se capacitaban aceleradamente, y entonces tuvo que contratar siempre con contratos cost plus en el extranjero. Nota, para realizar la ingeniería de las plantas de proceso, que no es lo mismo de una casa, es indispensable comprar el equipo. Los datos del fabricante de ese equipo son indispensables. Cuando ustedes van a poner una turbina, una bomba, tiene que ser primero comprarla con las especificaciones, bla, 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 para luego ver cómo hay una bomba que da el mismo servicio, pero tiene la salida para arriba y la entrada por abajo, o al revés, o por los lados, una de tal diámetro, otra de tal diámetro, y todo se cumple. Entonces hay que comprar el equipo. ¿Y cómo se va a diseñar nada si no se compra? Eso es muy diferente a hacer un edificio que se puede decir, especificar los ladrillos, los materiales, acero. Bueno, mi experiencia profesional, semejante a la de muchos ingenieros en la rama de ingeniería que elaboramos en México y en el extranjero, era que las órdenes de compra de los equipos indispensables para hacer ingeniería anteriormente se autorizaban solamente por 2 personas. En mi caso, el ingeniero residente en una de las 7 o 8 firmas de ingeniería que teníamos trabajando para nosotros en Europa, y el jefe de ingenieros de Europa. Les voy a decir que el jefe de ingenieros de Europa, o sea, yo, era ya burocracia, no se necesitaba, pero bueno, gradualmente se pusieron normatividades excesivas, y ya en la época de los 80, para firmar una orden de compra intervenían varios comités, fiscalizadores, y de un procedimiento de 2 pasos, se convirtió en uno de más de 90. Muchos de ellos eran simultáneos, pero tenía uno que esperar la respuesta de la fiscalizadora fulana que recibió la ESA, y esperar 8 o 10 días para tomar una decisión, porque nunca contestaban, y 7 comités de esto, 40 comités del otro, chin. Bueno, así por cada persona productiva se incorporaban decenas de burócratas, generalmente ignorantes del oficio, que no producían nada. Con esa cantidad inútil se tornó difícil detectar, efectuar una ingeniería en tiempo y presupuesto. Se fomentó la corrupción con tantos involucrados. ¿Quién es responsable realmente? Nadie, todos. Los legisladores tuvieron y tienen una gran parte de culpa en estas medidas inútiles y nocivas. Adelante.
Los beneficios de hacer ingeniería en las plantas de proceso son indudables si se construyen en Pemex las instalaciones que se requiere para recobrar la autosuficiencia. Se podían generar hasta 100,000 empleos. Teníamos alrededor directos 25,000, 30,000 con la anteriormente, y necesitamos mucho más. Como primer paso hay que recontratar a los ingenieros. Para rehacer estos cuadros no se requiere nada de modificar normatividad, simplemente saber hacerlo. Las compañías extranjeras, si vienen a hacer proyectos aquí, no van a contratar a los nacionales ni van a rehacer estos cuadros. Ya lo hicimos, podemos volver a hacerlo. Adelante. La otra pregunta fundamental del caso Contec: ¿por qué Pemex adquiría adicionalmente 50% de los equipos de fabricación nacional y ahora escasamente el 5%? Es otra de las consecuencias de los llave en mano. Ahora el contratista compra los equipos. No es el TLC. Pemex siempre ha estado, yo estuve en Europa de 65 a 68 y nos daba un gusto cuando los fabricantes nacionales pegaban una golpiza en precio, calidad y tiempo de entrega a los franceses, ingleses, alemanes, etcétera, etcétera. Y ahí están los talleres, y lo pueden volver a hacer, claro, siempre y cuando Pemex sea el que financie esos equipos, porque tomar aquí créditos con las tasas de las tarjetas de crédito, pues lo saca de la competencia, ¿verdad? Nada más dos ejemplos. En la refinería de lo que hacen las empresas extranjeras. En la refinería de Caldereta, el contratista transportó de Corea a México pilotes, o sea, acero con concreto. Bueno, no es cierto que eran más económicos en Corea, Y en Tula, el contratista contrató albañiles para poner el refractario. Albañiles italianos mejores que los mexicanos, por Dios, hombre. Adelante. Bueno, ya lo dije. Si se privatiza la refinación, las empresas extranjeras cancelarán las posibilidades de utilizar equipos mexicanos. Me van a decir, de todas maneras, sí, pero de todas maneras lo podemos corregir ahorita. Con las empresas extranjeras metidas ya no. Para la refinería de Deer Park no se compró un solo tornillo. Yo fui miembro del Consejo de Inversiones de Deer Park. Traté, sí señor ingeniero, como no, mandamos unos técnicos y demás. Total, se fue pasando el tiempo y todos opinaron que eran capaces los mexicanos, pero las normas de Shell no tenían en su lista de proveedores a ellos, entonces no se compró un solo tornillo, Y, por cierto, la tecnología, que es una de las cosas ahí, las plantas que estaban en Deer Park no son tecnología de Shell, la compró, y son tecnologías que creen igualitas y a veces del mismo proveedor que las que hacemos aquí en México, que las que hicimos en la refinería de Caldereta. Entonces, ¿en dónde está que el avance tecnológico, que la falta de tecnología? Digo, yo creo que esas cosas hay que ser más serios para tratarlos y más sobre todo más profesional. Adelante y termino. Bueno, hay otra cosa, se preocupan mucho de que qué vamos a hacer con el crudo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el crudo? Miren, la capacidad de proceso del crudo se está usando al 80% nada más. La capacidad nominal, la de diseño, siempre es mayor. Si usáramos la capacidad de diseño, si la cangrejera para hacer petroquímicos la usáramos a su capacidad, si Deer Park, es su compromiso de Pemex, es de Pemex, le surtimos 150,000 barriles, creo que ya ahora es mayor. El total son 2,050,000, la producción 2,350, o sea, nos quedan 300,000 barriles en realidad para procesar. Con eso apenas
si seríamos autosuficientes en gasolinas, y se preocupan porque Estados Unidos va a ser autosuficiente. Pues caray, digo, yo no entiendo esos razonamientos, pero no es que no los entiendes, que son absurdos. Adelante. Para lograr lo anterior, digo, se requiere nada más voluntad. Pues, adelante, es que ya tengo aquí la amarilla y me van a sacar la ropa. ¿Con qué recursos monetarios, señores, se pueden conseguir? El problema es el techo de endeudamiento que tiene el presupuesto federal. Saquen a eso, saquen apenas del presupuesto federal y háganle como se financia Electricité de France, Petrosal, que son empresas 100% estatales. Y con eso se acabó. Y les voy a decir una cosa, las gentes que ofrecen créditos son una verdadera, y tecnología, son una verdadera plaga, no lo dejan uno trabajar por estar tratando de vender su ciencia. Yo no sé a quién se le ocurrió que nos falta, bueno, adelante, por favor, hay una capa, es lo que yo les dije, adelante, y la petroquímica, ¿se acuerdan bueno, la petroquímica está totalmente privatizado. Lo que ahora les llaman petroquímica básica no es tal, son hidrocarburos y así los denominaba Pemex antes de la reforma sevillista. Y todas las universidades, libros, revistas, todo el mundo les llama petrolíferos. Aquí petroquímicos básicos. No sé qué le van a hacer a la petroquímica si ya no hay petroquímica estatal. Pero miren qué bien, todo lo que nos prometieron que íbamos a ser una potencia y demás, en donde antes poníamos 1, 2, 3, 4 plantas mensuales en operación entre Pemex y los privados, actualmente, o sea, desde Cedillos, con los dedos de la mano, cuentan ustedes las plantas petroquímicas que se han hecho y les sobran más de la mitad de los dedos. Adelante, digo, bueno, es un desastre total, Se crearon fuentes de trabajo y riqueza, pero en el extranjero, ya lo dijeron, todo, dejaron ese hueco y todo con importación. Adelante y termino, creo. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, pues esto, en realidad ninguna privatización ha sido provechosa para México, ni la industria petroquímica, ya la vimos, ni la del sistema financiero y bancario, se extranjerizó y el PROA lo seguimos pagando, ni la de ferrocarriles, nos dijeron que se iban a ampliar y demás, las redes no se ampliaron nada, se cerraron las industrias nacionales que provían de muchos insumos a esto. La única ganancia es que tenemos un asiento del Consejo de Administración. Bueno, tenemos como mexicanos, ya saben quién lo tiene. Ni la de teléfonos. ¿Se acuerdan cuando pagaban 20 centavos por una llamada y eran gratis en las casetas públicas? Claro, lo privatizaron y les autorizaron 400% de subida de las tarifas. Oiga, no se necesita hacer un genio financiero para sacar una industria con un 400% de... Adelante. Conclusiones. No repitamos los errores del pasado reciente neoliberal. Corrijamos y retomemos el camino que en el que México progresó realmente. Que no nos deslumbre con espejismos, falsas promesas y la historia de los ejemplos que aquí se pone eso en evidencia. Si tenemos razonamiento, usémoslo, ¿no? Gracias.